Ahora vamos a tener un panel de discusión. Primero, agradecerle nuevamente al Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura por el apoyo a través de la presencia de Hugo Chavarria aquí en Perú con nosotros. Él es máster en Comercio Internacional y egresado, licenciado en Economía, cuenta con estudios en formas de evaluación, políticas públicas, modelaje económico, entre otros. Desde hace 11 años es funcionario del ICA, donde se ha desempeñado como especialista en evaluación de políticas y análisis de perspectivas de la agricultura en temas a nivel hemisférico y regional. Funge como coordinador del programa de Bioeconomía y Desarrollo Productivo y ha participado como autor o coautor en más de 20 documentos técnicos y artículos internacionales y en una gran cantidad de seminarios. Además es docente de programas en estos temas. Y ha sido consultor en la Unión Europea, en ERN, en Procomer, en el CIT y otras organizaciones centroamericanas. Muchas gracias, Hugo. Además, nuevamente hago llegar las disculpas de Luis Campos Vaca. Como les mencioné, lamentablemente el vuelo no salió, entonces no va a poder acompañarnos. Él está muy apenado por esta situación, pero creo que más de uno que viaja por el Perú ha tenido que pasar por esta situación terrible, ¿no? Ahora voy a invitar a Jorge Alcántara Delgado. Él es director de la Subdirección de Regulación de Innovación Agraria del Instituto Nacional de Innovación Agraria. Por favor, Jorge, acompáñanos adelante. Él es biólogo y microbiólogo cuya formación académica se ha enfocado a la parte de biotecnología y regulación agraria. Además, se ha focalizado en uso de organismos vivos modificados o transgénicos y acceso a recursos genéticos y protección de obtenciones vegetales. Tiene experiencia en diseño, implementación, monitoreo y operatividad de laboratorios de detección cualitativa y cuantitativa de organismos vivos modificados y sus procesos de acreditación bajo normas internacionales. Además, ve temas de gestión de innovación agraria, sistemas integrados y temas de especialización como biotecnología, bioseguridad en el ámbito agrario. Quiero invitar también a Greti Villena. Greti Villena es directora del Laboratorio de Micología y Biotecnología de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Agraria de La Molina y profesora principal del Departamento de Biología. Además, está asociada a la Academia Nacional de Ciencias. Ella investiga en el área de genómica y biotecnología industrial basada en bioeconomía y además es graduada de la Universidad Nacional Agraria de La Molina con una maestría en tecnología de alimentos y un doctorado en ciencias e ingenierías biológicas con especialización en ingeniería biológica y biotecnología industrial. Bueno, ha recibido varios premios, entre ellos el premio Concitec L'Oréal de Mujer de Ciencia en el 2012. Quiero invitar también al doctor Raúl Blas. Él es ingeniero agrónomo de la Universidad Nacional Agraria de La Molina en mejoramiento genético de plantas y tiene un doctorado en Ingeniería Biológica y Ciencias Agronómicas de la Universidad de Ciencias Agronómicas de Gembloux, Bélgica. Es profesor principal del Departamento de Fitotecnia en la Facultad de Agronomía, es cofundador del Instituto de Biotecnología de la Universidad Nacional Agraria IBT, donde desarrolla estudios de diversidad genética de diferentes especies nativas de importancia agronómica en el Perú. Además, es organizador del Congreso Peruano de Fitomejoramiento y Biotecnología Vegetal del Perú y editor de la revista Peruvian Journal of Agronomy. Quiero invitar también a Gonzalo Villarán Córdoba. Él es director ejecutivo del Instituto Tecnológico de la Producción. Bueno, es uno de los impulsores del emprendimiento basado en innovación en el Perú. Desde 2008 desarrolló iniciativas en el tema de financiamiento en el Instituto Invertir, donde fundó y lideró la primera red de inversionistas ángeles en Perú llamada Perú Capital Network. Además, abrió las oficinas de Guaira Perú, aceleradora de startups de Telefónica, y fue gerente del programa. En el 2014 fundó UTED Ventures, la aceleradora de startups de la Universidad de Ingeniería y Tecnología, y fue director general de innovación del Ministerio de la Producción. Es sociólogo y economista de formación y cuenta con una maestría en desarrollo de la Universidad de San Francisco y es egresado de la Singularity University. Además, quiero invitar a nuestro moderador, que es Manuel Rojas. Él es magíster en ciencias agropecuarias con un énfasis en economía y ingeniero agrónomo de formación. Es asesor del MINAN y trabaja temas de áreas naturales protegidas en uso, métodos y herramientas de valoración y uso sostenible de recursos de la biodiversidad, incluyendo las comunidades nativas y el sector privado. Diseña y gestiona instrumentos o mecanismos de financiamiento para gestión de recursos naturales. Ha trabajado en desarrollo de modelos de cooperación público-privada para la promoción de la inversión en infraestructura verde bajo la figura de obra por impuestos y desarrolla instrumentos de financiamiento privado para bionegocios ambientales. Además, ve procesos de alianzas estratégicas entre pequeñas, medianas empresas y otros actores para la promoción de productos forestales no maderables con estándares sociales y ambientales en mercados nacionales e internacionales. Ha trabajado en la introducción de herramientas TIT para valoración de recursos forestales no maderables de bosques de la selva peruana.
Por favor, un aplauso para este panel de lujo que nos acompañan esta mañana. Ahora yo voy a dejar la moderación a Manuel Rojas y siéntate en tu casa. Gracias, Omar, por la presentación. Un saludo a todos, compañeros aquí del panel, al público asistente. La idea es abrir un diálogo ahora con esa provocativa presentación que ha hecho Hugo sobre este tema de bioeconomía, que empieza a causar interés, inquietud, tanto en los ámbitos académicos, pero especialmente a nivel de la economía, de la política. Ustedes vieron el concepto de bioeconomía, es un concepto que tiene un doble sentido, convergen dos disciplinas que han permanecido durante mucho tiempo abiertas, disectas, como es la biología y la economía. Entonces este es un volver un poco a una mirada distinta de ver el sentido de la vida, de la sociedad, la forma como la sociedad produce riqueza, cómo se comporta y lógicamente esta vuelta a este paradigma o esta gran revolución de este siglo tiene que ver con problemas que se mencionaron aquí explícitamente, temas que tienen que ver con escasez de alimentos, crecimiento de la población, el tema del cambio climático, la crisis que vive la humanidad, especialmente por satisfacción de necesidades básicas, etc. Esto lo había planteado hace ya 40 años un economista Georgescu, Nicolás Georgescu. Ha sido olvidado dentro de las escuelas económicas, pero lo había planteado en los años 70. Yo lo planteó en momentos en que había una crisis a nivel mundial con el conflicto del Vietnam, y él planteó la necesidad de que ese dinero que se invertía en armas se invirtiera en ciencia y tecnología para provocar una producción distinta de bienes y servicios que le sirvieran a la gente. Y planteaba el tema de la energía solar, planteaba el tema de las restricciones en el consumo, planteaba una serie de elementos que 40 años más tarde empiezan a cobrar vida con ya, como lo mencionaba Hugo, ya políticas que han sido asumidas por bloques continentales como la Unión Europea. Hoy la Unión Europea se ha programado para el 2030 una política basada en la bioeconomía. Es decir, el modelo económico va a cambiar sustancialmente, las economías fósiles van a pasar a ser economías basadas en elemento bio, lo mismo que el tema de la contaminación, el tema ambiental va a ser tratado con este enfoque. Entonces, yo creo que las primeras preguntas que saltan es, con la presencia del panel de instituciones de investigación que tienen que ver con el desarrollo tecnológico, es cuál es el estado del arte en este momento. Ahí veíamos que el conocimiento, por ejemplo, de biotecnología era muy importante, el conocimiento sobre biodiversidad, importante, los enfoques ecológicos. ¿Cuál es el estado de esto? La primera pregunta sería para el INIA, para Jorge. El INIA es una institución que tiene una labor estratégica a nivel de la política pública. El INIA tiene que ver con el cuidado de la fauna, la flora domesticada, tiene que ver con el cuidado de los recursos genéticos. ¿Qué se está haciendo en este momento en biotecnología? ¿Qué se está ofreciendo al país en este momento, a la industria, a la sociedad, a la agricultura, para empezar a resolver los problemas, los cuellos de botella que enfrenta el país? Yo quiero señalar el caso, por ejemplo, de papa. Veíamos la gente de la papa aquí en enero en las calles, tomando las plazas, porque no han resuelto el problema del cultivo. La productividad sigue en 15 toneladas por hectárea. El problema de una enfermedad que aqueja el cultivo no lo han podido superar. Quisiéramos saber cuál es la oferta de línea en este momento. Bueno, muchas gracias, muy buenos días con todos. Agradecemos a los organizadores la invitación y bueno, vamos a tratar de resolver algunas consultas generadas por la mesa. En primer lugar, agradecer la presentación del doctor Chavarria, que estuvo muy interesante y como dijo, es un reto quizás toda la información que está ahí para traducirla en adopción hacia nuestras realidades. El INIA es un organismo técnico especializado adscrito al Ministerio de Agricultura. El INIA, dentro de sus principales roles,
está dirigido a conservar los recursos genéticos propios de nuestro país, el rol de generar tecnologías, principalmente convencionales, y ejercer el rol de ente rector. El INIA ejerce el rol de ente rector para el Sistema Nacional de Innovación Agraria, el cual estamos en un proceso de articulación, coordinación e implementación. El INIA tiene 3 direcciones generales operativas: la Dirección de Recursos Genéticos y Biotecnología, la Dirección de Gestión de la Innovación Agraria y la Dirección de Desarrollo Tecnológico Agrario. Todo el tema de desarrollo de metodologías, procesos, herramientas biotecnológicas recae en la Dirección de Recursos Genéticos y Biotecnología a través de la Subdirección de Biotecnología. Y básicamente su enfoque operativo, su foco operativo está dirigido a plantas, animales y microorganismos, utilizando biotecnologías por el momento convencionales y tratando de establecer programas o mecanismos para implementar metodologías biotecnológicas mucho más modernos al breve y mediano plazo. El INIA tiene 21 estaciones experimentales establecidas en costa, sierra y selva, dentro de las cuales 4 laboratorios de biotecnología vegetal están establecidos en Donoso, en la estación Donoso en Huaral, en la estación San Roque en Loreto y en la estación El Porvenir en San Martín, y 2 laboratorios de biotecnología establecidos en La Molina, acá en Lima, uno de biología molecular y genómica y uno de conservación de recursos genéticos a través de cultivo de tejidos. Básicamente los laboratorios establecidos a nivel de la subdirección de biotecnología focalizan su operatividad en biotecnología convencional, digamos así, cultivo de tejidos, caracterización molecular, secuenciamiento básico, y están ingresando ya al uso de nuevas herramientas biotecnológicas como la ingeniería genética para el tema de generación, en este caso, de papayas resistentes al virus del mosaico del anillo, y también están por utilizar a través de un proyecto que ha sido adjudicado hace un mes dentro del programa de innovación agraria para utilizar nuevas herramientas biotecnológicas como CRISPR-Cas para estudiar genes en función a establecer mecanismos de protección para la papa, básicamente patógenos, lo que les voy a mencionar dentro de un momento. Los proyectos que viene manejando la Subdirección de Biotecnología a través de sus investigadores y laboratorios están básicamente dirigidos, y voy a ser un poco específico acá para más o menos ilustrarle el estado de arte del INIA en este momento en biotecnología vegetal. Se está trabajando en identificación de genotipos de café portadores del gen resistencia contra la roya. Ustedes saben que la roya devastó muchos de nuestros cafetales establecidos en zona de trópico hace un par de años. Entonces el MINAGRI indicó la priorización de herramientas que de una u otra manera traten de generar productos y servicios que mitiguen, o siendo más óptimos, eliminen la devastación generada por este patógeno. Micropropagación de Ispingo, que es una especie forestal en la cual pues hay evidencias de una deforestación masiva en la zona de trópico. Micropropagación de Chihuahuaco, que también es una estrategia importante para la multiplicación clonal de estas especies maderables de interés económico. Y eso se realiza acá en la sede central, en La Molina. En Huaral, en Lima, están implementando metodologías o procedimientos para la regeneración de algarrobos, que es una especie del Prosopis pálida, mediante métodos biotecnológicos como una estrategia de propagación de material genético de alta calidad, útiles en reforestación, sobre todo para zonas áridas. En la estación El Porvenir, en Tarapoto, están generando protocolos para la micropropagación de 5 especies forestales de interés económico, vía embriogénesis somática. Y en San Roque, en Loreto, están trabajando protocolos de micropropagación de Calicophyllum sprucianum, que es la capirona, provenientes pues de árboles seleccionados a través de los procesos de mejora genética establecidas en dicha zona. Eso más o menos es la biotecnología convencional que a la fecha está desarrollando el INIA a través de sus especialistas y laboratorios. Tenemos un programa nacional de innovación agraria, el cual finaliza su ejecución el próximo año 2019, y el cual pues resultó de una inyección de recursos que de una u otra manera están dirigidos
a potenciar nuestras estaciones experimentales, a rehabilitar algunos laboratorios y a madurar el fortalecimiento en capacidad de nuestros investigadores. Como parte de los fondos de uno de sus programas de operatividad del Programa Nacional de Innovación Agraria, se adjudican fondos concursables, y de los cuales la Subdirección de Biotecnología adjudicó algunos de ellos, de los cuales se está operativizando. Y ellos están trabajando muy fuertemente para el caso del PNIA, del Programa Nacional de Innovación, en el desarrollo de protocolos de producción de plantas doble haploides en quinoa para facilitar y flexibilizar los procesos de mejora genética en este cultivo andino. La variación del contenido de fructo-oligosacáridos en accesiones promisorias de Yacón, con el fin de obtener pues herramientas o alternativas dirigidas a la industria farmacológica. Organización de sistemas de inmersión temporal para la micropropagación masiva de piña en la estación San Martín en El Porvenir, y el desarrollo de la tecnología para la edición genética en el mejoramiento del cultivo de papa a través de herramientas como el CRISPR-Cas9. Eso se va a desarrollar, ya se está iniciando el proceso operativo para desarrollarlo acá en La Molina, Lima. Además tenemos alianzas pública-privadas con fines de desarrollo agrario. Se han establecido bloques de fundación de material de propagación de cítricos libres de patógenos mediante la aplicación de técnicas biotecnológicas de saneamiento. Se está optimizando la identificación de plagas entomológicas en cultivos de quinoa, espárrago y árboles madereros mediante códigos de barra de ADN. Eso lo hacemos acá en La Molina. Y se están estableciendo procedimientos para identificar viromas de la papa y otros cultivos de importancia nuestra. Eso está relacionado con la operatividad en cultivos vegetales. En biotecnología animal lo que se está realizando es la identificación molecular de enfermedades virales en ganados y en ganado bovino y ovino. Se están utilizando herramientas moleculares para la caracterización genética de las razas de Cuy Perú, Inti y Andina generadas por el INIAM. Se están caracterizando recursos genéticos nativos y naturalizados de importancia para la seguridad alimenticia nuestra. Estamos analizando polimorfismos en el genoma de cuy asociados a características de importancia económica, y se están identificando proteínas lácteas asociadas a características de importancia en la industria lechera principalmente. Además de las investigaciones que realiza el INIA, ya ha madurado algunas de ellas y se han traducido en servicios que son ofrecidos para aquellos que requieran de ellos. La Dirección de Recursos Genéticos pues brinda servicios en pruebas de filiación, paternidad y o maternidad en bovinos, pruebas de identificación genética en bovinos, prueba de filiación en camélidos, prueba de identificación genética en camélidos, diagnósticos moleculares en enfermedad conocida como Free-Martin en bovinos, genotipado de proteínas lácteas, servicio de filiación en bovinos y ovinos, servicio genotipado en ovinos, genotipados de yuca, genotipados de papas nativas, de quinoa, entre otros aspectos. Además, a través del Laboratorio de Detección de Organismos Biomodificados, tenemos el servicio de cualificación y cuantificación de algunos transgénicos que puedan estar incorporados, de algunas secuencias transgénicas que pudieran estar incorporadas en maíz, algodón y soya. Este es el estado actual de desarrollo operativo de los laboratorios de biotecnología del INIAM. A la fecha, ¿y cuál es nuestra perspectiva en materia de biotecnología al mediano y largo plazo? Estamos en un proceso de rehabilitación gracias al aporte del Programa Nacional de INIA con una inversión de cerca de 20 millones para rehabilitar nuestros laboratorios establecidos en sede central en La Molina y tener capacidades muy altamente competitivas para desarrollar procedimientos ya que implican el uso de aplicaciones de nuevas biotecnologías. Esto va a empezar ya o se inicia el año que viene con la rehabilitación de los laboratorios, con la absorción de consultores o expertos altamente calificados y con la proyección o con la elaboración de un plan de trabajo altamente competitivo en función a nuestras demandas internas y la posible demanda externa que pudiéramos generar. Además de ello, estamos trabajando un manual de operaciones para el desarrollo competitivo de la biotecnología. Eso está enmarcado en el artículo 24 de una ley que quizás ustedes conozcan, que es la moratoria al ingreso y producción de organismos biomodificados,
que básicamente contempla el desarrollo de capacidades y la oportunidad de fortalecer a través de alianzas procesos biotecnológicos que sean de nuestro interés. Es decir, que el INIAM, a través de las direcciones de recursos genéticos y gestión, estamos madurando y ya hemos generado un plan de trabajo para implementar el manual operativo en un lapso de 5 a 10 años. Y básicamente tiene 3 componentes básicos este manual: el fomentar el uso de la biotecnología con base en los recursos genéticos nativos y naturalizados, en primer lugar para lograr su conservación y desarrollo competitivo en lo económico, social y científico. Esto nos permitirá establecer alianzas público-privadas, así como generar condiciones para la promoción de inversiones para el desarrollo de la biotecnología. Al 2021 esperamos conservar y usar los recursos genéticos nativos y naturalizados mediante el fomento de la biotecnología, contando pues con las condiciones de promoción de inversiones y cumpliendo con las normas de bioseguridad que pudieran ser aplicadas bajo ciertos procesos o metodologías a ser implementadas. Yo creo que hay una oferta pues impresionante lo que muestra aquí el INIA. El punto, la reflexión que se haría en este momento, y la pregunta entonces va para Greti y para Raúl. También en el pasado hicimos un inventario de la oferta que había a nivel universitario y es cuantiosa también en materia de biotecnología. Aquí el punto es, bueno, pero ¿por qué no trasciende todo este conocimiento hacia la industria? Nosotros vemos la industria, vemos todos los sectores, alimentos, lo que tiene que ver con fármacos, etcétera, todavía dependiente de los paquetes tecnológicos que vienen de fuera. ¿Dónde están los problemas? ¿Dónde están los obstáculos? La universidad hace un gran esfuerzo por hacer investigación. ¿Dónde está ese problema en la transferencia de ese conocimiento que se genera ahí hacia los sectores productivos? Porque ese sería una apuesta importante para asentar este concepto de la bioeconomía. Entonces le doy la palabra a Greti, por favor. Muchas gracias. Buenos días con todos. Gracias por la invitación. Gracias al doctor Hugo Chavarría por la exposición. Efectivamente, yo escucho con bastante gusto y es un aliciente ya oír hablar en estos foros de bioeconomía. Es un modelo económico planteado para este siglo que se ha gestado ya hace algunos años. Estamos en el año 2018 y es bueno que ya en Perú estemos hablando de bioeconomía como un modelo de desarrollo. Y como también ha mencionado el doctor Chavarría, la bioeconomía no va a funcionar sin el impulso de la biotecnología. La bioeconomía tiene como característica o como reto el crecimiento, 3 retos generales, digamos: el crecimiento basado en el conocimiento, lo que llamamos el crecimiento inteligente, el crecimiento sostenible y el crecimiento inclusivo. El rol de las universidades ahorita está en el primer reto, es decir, debemos promover el crecimiento inteligente a través del cual vamos a hacer un uso racional de nuestra biodiversidad. Y para empezar, nos jactamos bastante de que somos un país megadiverso. Sin embargo, cuando entramos a ver qué tanta información relevante que pueda ser insumo para escalar hacia un proceso productivo o a una función económica, vemos que en muchos casos los estudios son muy superficiales. Entonces, necesariamente estamos en el reto de caracterizar nuestra diversidad, no solo en forma de inventario, sino una caracterización genómica y una caracterización que nos permita muy precisamente predecir el comportamiento de estos sistemas. En la universidad por mucho tiempo, en lo que respecta a nuestra área, hemos trabajado en el área de biocombustibles y por mucho tiempo esto era considerado como, en algunos casos, hasta un pasatiempo o como algo que nunca iba a trascender. Y pienso que es el momento para que muchas investigaciones que antes eran consideradas básicas y alejadas de la realidad tengan ahora un papel fundamental en la innovación. Entonces, estas investigaciones que estamos generando, tanto en el área de biotecnología industrial, basadas en ingeniería genómica, biología sintética, tienen que ser probadas en el mercado, y eso es lo que llamamos innovación.
¿Qué está pasando? Que en muchos años ha habido como una desarticulación entre el sector productivo y el sector de investigación. Muchas veces nuestras investigaciones, y en eso también tenemos que hacer mea culpa, han partido desligadas de la realidad. Eso no significa tampoco que la investigación en la universidad vaya a resolver inmediatamente un problema, ¿no es cierto? Hay etapas que no podemos saltar de hacer investigación básica, aplicada e innovación. Entonces, muchas veces la oferta de investigación de las universidades no iba a la par con la demanda por solución de problemas del sector productivo. En lo que respecta particularmente a mi área de trabajo, que es la biotecnología industrial, nosotros hemos tenido acercamiento, por ejemplo, con la empresa textil. Sabemos que el sector textil acá en el país es estratégico, hay algunos problemas ligados a precios, y seguro que Raúl va a explicar también el tema del algodón. Básicamente mucho del algodón que se utiliza ahora es de la India, pero en los procesos de acabado textil necesariamente ahora ya se requieren enzimas. Entonces, en este aspecto, la empresa textil ha recurrido a nosotros a decirnos, primero, ¿es factible que nosotros podamos producir esto aquí en el país? Segundo, ¿será competitivo desde el punto de vista económico? Y analizando un poquito la pregunta desde el punto de vista tecnológico, es factible porque mediante actividades de bioprospección hemos identificado muchos microorganismos que tienen capacidad de producir esas enzimas, con la novedad que trabajan a condiciones de pH muy diferentes a las enzimas comerciales. Entonces, un primer plus es, vamos a generar un nuevo producto que ahorita no está en el mercado, y por lo tanto esto va a generar un valor agregado. Lo segundo está relacionado a la competitividad de costos, y en la medida que no hay producción en Perú, obviamente todo depende de la importación, y la importación se hace básicamente, dando un ejemplo muy concreto, como soluciones de enzimas, lo cual implica que el peso del producto genera un costo muy grande de importación. Se tienen que trasladar toneladas de líquido para poder utilizar estos insumos. Entonces, por ahí otra ventaja es, produciendo aquí, podemos aprovechar esa diferencia de los costos de importación. Entonces, hemos generado algunas tecnologías, hemos transferido algunas tecnologías, y es básicamente también ya la capacidad de las empresas de poder poner en marcha estas tecnologías. Hay que tener en cuenta también que ahorita hay muchos incentivos para generar bioemprendimientos, y creo que también esa es una oportunidad muy importante para entrar en contacto con el sector productivo, ofrecer diferentes alternativas. Una de las estrategias que yo la veo con mucho potencial son los bioemprendimientos. Las universidades tienen infraestructuras que de repente las empresas no pueden acceder, entonces pueden hacer la prueba de concepto en la universidad, y si bien es cierto la universidad no va a producir el producto, puede generar licencias o puede hacer coacuerdos con el sector productivo para generar este tipo de procesos. Entonces, pienso que es un poco eso de articular, y ahora sí la biotecnología va a ser una necesidad. Entonces, pienso que la demanda del sector productivo hacia el sector académico va a ser cada vez más creciente. Gracias. Ya, Raúl, yo te tengo una pregunta específica, el tema de biodiversidad, una preocupación que hay en el ambiente. Productos como la maca, que son de la biodiversidad peruana, nativos, el sachainchi, la tara, aparecen hoy con patentes en China. Allá les han aplicado conocimiento, tecnología, biotecnología, y tienen una patente en cosmética, en nutracéuticos, etcétera. La pregunta es, ¿esos productos están acá? ¿Hay capacidad instalada, como ha mostrado el INIA, como ha mostrado a falta del IAP, aquí que también tiene un acervo, un componente de investigación impresionante en el país? Hay oferta tecnológica, de conocimiento ahí. Pero ¿qué es lo que pasa ahí? ¿Por qué allá sí los chinos lo hacen y no se puede hacer aquí a nivel del Perú, con estos productos? Muchas gracias. Primero, permítame agradecer a los organizadores y, por supuesto, felicitarle por esta perspectiva. Esta es una iniciativa muy importante para el país, porque normalmente en el país no tenemos planes,
por supuesto, construir sueños y, por supuesto, finalmente felicidad para toda la sociedad. Y basados todavía en el país, emociones, por supuesto, orgullo también por exportaciones de materia prima. Es el momento de hacer el salto, hacer planes para hacer tecnología, industria en el país. Y aquí va justo con la pregunta, ¿por qué no tenemos estos patentes en el Perú? ¿Tenemos capacidades? Por supuesto que hay capacidades. ¿Tenemos laboratorios? También tenemos laboratorios. El tema es que no hay un plan en el país de acompañamiento a la industria con la investigación. No hay un plan de cultivo para maca, no hay un plan de cultivo para papa, a pesar que son cultivos importantes. Entonces, ¿cuál es el plan de Perú en cultivo de papa para el 2050? ¿Cuál es el sueño de producir en productividad, por ejemplo? ¿Vamos a seguir con 14 toneladas, 15 toneladas o soñamos a 50 toneladas, 80 toneladas? Y para llegar a eso, ¿cuál es el trabajo de investigación? Eso no hay como plan en el país. Entonces, efectivamente sí tenemos organización, aunque fragmentaria. Falta organizar canales de comunicación entre el sector productivo y las universidades. Faltan políticas de Estado que promuevan y faciliten el trabajo conjunto entre la industria y la universidad. Es verdad que vienen algunas empresas privadas, pero vienen a preguntar en diferentes facultades, caminan y al final generalmente no logran un acuerdo, pierden tiempo. Entonces, falta esa organización. Ya Greti dijo que había divorcio entre el sector productivo y la universidad. A veces la universidad empieza a hacer su propuesta de investigación, pero eso no será utilizado porque no necesita necesariamente el sector productivo. Pero eso no significa que no necesitamos hacer investigación básica. Es necesario invertir en la investigación básica. Eso es función de las universidades, centros de investigación. Pero por otro lado también necesitamos a los empresarios con conciencia cívica, que quisieran promover, que quisieran apoyar la investigación, ¿no? No solo pedir que apoyen, sino la universidad está para formar capacidades, generar estudiantes de gran capacidad que muevan esa industria, pero necesitamos también inversión de parte del sector productivo. Por otro lado, en el Perú vivimos un gran porcentaje, mayoría es dentro de informalidad y por lo tanto falta de credibilidad, tanto para la industria como para la investigación. ¿Cómo se debe filtrar? ¿Cómo se debe dar credibilidad a la ciencia que hacen las universidades? Eso está en camino, pero es embrionario. Entonces, eso tiene que ver con calidad de investigación y planes en investigación también. Por supuesto que en los últimos años, por lo menos un par de décadas, hay financiamiento de proyectos de investigación, pero aún son atomizadas y además de corta duración. Te dicen, te vamos a financiar proyectos en maca o proyectos en cacao por 3 años o en mejor de los casos 5 años, pero después se acaba. Entonces no hay una continuidad. Entonces la investigación no acompaña a la industria hasta poner en valor a esa diversidad. Y por esa razón es que no tenemos patentes casi en el Perú. De hecho, por protección vegetal en el país con certificación no existe, o es muy pobre para parte de la universidad. La de la Universidad Agraria no hay un solo certificado de protección vegetal. A pesar de que tenemos más de 60 años de maestría en mejoramiento genético de plantas. Eso no significa que la universidad no haya aportado con variedades nuevas. Por supuesto, el 80-90% de área cultivada en cebada son variedades generadas por la Universidad Agraria de La Molina. Y allí hay tema de trabajo para usar como por patentes o protección de variedades
aún es muy precario, pero la universidad ha empezado a trabajar este tema. Por supuesto, con el cambio de la nueva ley universitaria, donde establece vicerrectorado de investigación. Eso ayudará de todos modos a palanquear este tema. Finalmente, el Estado tiene que promover políticas que den estabilidad y sobre todo la infraestructura. Podemos ser muy productivos en Amazonía o en la sierra, pero si no hay para sacar o para almacenar los productos, vamos a tener problemas, como comentaba al inicio, sobre las huelgas por precio de papa o de maíz, etc. Muchas gracias. Gonzalo, se ha mencionado repetidamente el tema de la conexión entre investigación y el sector productivo. Se ha mencionado ahí la brecha que hay con el tema de innovación. Estás a cargo del ITP, que tiene, entre otras tareas, esa de provocar, de propiciar ese nexo entre el sector productivo y el conocimiento que se genera a nivel de la universidad. Tengo dos inquietudes. Uno, una preocupación. A nivel, uno mira la estrategia de competitividad del país y no aparece para nada el término bio en ninguna parte. No mira los 7 puntos. Y esa política es política para todo el sector económico del país, del Estado. Entonces, ¿cómo harían los CITES ahora, por ejemplo, para proyectarse bajo un enfoque bio, teniendo en cuenta de que no existe ese soporte a nivel de la política, de una estrategia de competitividad? Es decir, el sector bio está fuera de la competitividad, es lo que se da a entender. ¿Cuál sería entonces, qué medidas se podrían tomar para hacer de que eso ingrese y realmente se incorpore y potencie todos estos esfuerzos que se están haciendo desde la universidad, por ejemplo? Sí, bueno, poner en acción algunas cosas, eso es lo que creo que tenemos que hacer, no esperar a que venga la política desde arriba, sino poner en acción algunos instrumentos, herramientas, financiamientos para poder tener esta investigación aplicada que llegue a ser innovación, es decir, que llegue a mercado. Desde la red de centros de innovación productiva y transferencia tecnológica, la red de CITES, estamos prácticamente en casi todas las regiones del Perú con CITES que muchos de ellos tienen algo que ver con biodiversidad. CITES agroindustriales, CITES textil camélido, bueno, cuero calzado, hay algo, pero CITES forestal, entonces CITES acuícola, pesqueros, entonces casi todos los temas de los CITES están bajo el paraguas de biodiversidad. Y Manuel, tú sabes bien lo que hicimos el año pasado desde la Dirección General de Innovación aquí en el Ministerio de la Producción. Lo que hicimos fue empaquetar una serie de instrumentos de Innovate Perú, que es la agencia de innovación del país, que da fondos no retornables para hacer proyectos de innovación en diversos temas, pero lo que hicimos fue enfocar mucho de estos fondos bajo el paraguas de biodiversidad, sabiendo que somos, tenemos una ventaja competitiva a nivel global en biodiversidad. Me imagino que estos números ya los han dado, pero 70% de la biodiversidad del planeta está acá. 79 millones de hectáreas de bosques, tenemos 84 de las 104 zonas de vida del planeta están presentes en el país, 8º país en número de especies. Entonces, eso naturalmente nos pone como un país que tiene cierta ventaja competitiva en esos temas de biodiversidad. Pero además, 3 de los 6 programas nacionales de ciencia, tecnología e innovación del CONCITEC están relacionados con biodiversidad. Entonces, de cierta manera, en el programa nacional de ciencia, tecnología e innovación y en las políticas que salen desde el CONCITEC, sí está incluido la biodiversidad, tal vez no como conjunto, pero sí con diferentes líneas. Lo que hemos visto desde Innovate Perú, que alrededor del 20% de los proyectos financiados por Innovate Perú en los últimos 10 años están relacionados con biodiversidad. Entonces, conociendo todo eso, el año pasado articulamos, bueno, ya viene siendo algo que se viene generando desde hace varios años, cooperación con la cooperación alemana, con el MINAM, el reto bio, ¿no? Donde pusimos a disposición de emprendedores, de investigadores, de universidades, de aceleradoras, de empresas, una serie de instrumentos de financiamiento
para poder realizar proyectos de innovación alrededor de la biodiversidad con 3 temas fundamentales. Son la biotecnología, la agrotecnología y la tecnología alimentaria, ¿no? Y ahí la verdad que tuvimos cosas bastante interesantes. Por ejemplo, el número de proyectos de investigación y desarrollo de innovación presentados al reto Bio superó en 5 veces lo que usualmente se presentaba a cualquier otra convocatoria de I+D+I de Innovate. Es decir, que cuando enfocamos en temas que son de interés nacional, digamos, los investigadores se animan más a postular, no se aguantan diciendo, no, esto no es para mí, sino ahí hubo un número importante de investigaciones que se presentaron y por supuesto que se dieron financiamiento. Además, desde el ITP, a través del nuevo préstamo del BID, hemos lanzado hace 3 semanas más o menos, una hoja de ruta tecnológica para el sector alimentos. Esta va acompañada de otra hoja de ruta tecnológica para el sector auxiliar minero y metalmecánico. ¿Qué hemos hecho? Hemos llamado a muchas de las empresas que están en el rubro alimentos, y los gremios que la conforman, digamos, la AGAP, como uno de sus representantes más importantes, pero una serie de empresas, para poder nosotros diseñar una hoja de ruta que nos vaya a llevar a poder tener productos que está demandando el mundo y que va a demandar el mundo en los próximos años, basados en biodiversidad, en la biodiversidad nativa peruana. La idea con esta hoja de ruta es entender cuáles son los productos y cuáles son los mercados importantes a nivel global que vamos a poder proveer si es que producimos productos de valor agregado basados en la naturaleza que tenemos acá en el país. Y eso está caminando bastante bien. Recién está arrancando, pero es un programa que va a durar alrededor de 9 meses, en donde estaremos llamando a la sociedad productiva a que colaboren con nosotros para establecer esta hoja de ruta, ¿no? Lo que sí vemos que a nivel global la biología en realidad es la nueva física y química, ¿no? La física y la química en el siglo XX fueron muy importantes para desarrollar digamos, estos aparatos tecnológicos que hoy día todos tenemos en la mano, pero apoyándonos en esa tecnología, según el presidente del MIT es lo que ha dicho, que la biología va a ser tan importante para el desarrollo de la tecnología y la sociedad en el siglo XXI como la física y la química fueron en el siglo XX. Es decir, se viene una ola de biotecnología muy fuerte, que me imagino todos ustedes ya saben, pero esto hay que empezar a comunicarlo un poco más fuera de estos círculos para que más chicos se animen a estudiar biología molecular, cosas por el estilo, porque además estamos en un país donde tenemos los recursos para experimentar. Yo no sé si tenemos tanto los laboratorios o tenemos las capacidades todavía. De lo que he visto, comparado con otros lugares, no sé si estamos tan potentes ahí. Y ahí lo que tenemos que buscar es atraer un poco de talento también de afuera, que nos vengan a enseñar a compartir experiencias y podamos desarrollar junto con ellos desde el Perú productos de alto valor agregado que puedan llegar al mundo, ¿no? Esa es un poco la visión que tenemos desde el Ministerio de la Producción y desde el ITP en concreto. Muchas gracias, Gonzalo. Una pregunta rápida para los tres antes de darle la palabra nuevamente a Hugo para que nos haga una perspectiva de lo que observa aquí en el Perú con este pequeño panel del área de investigación e innovación. Se ve que hay recursos, hay programas, hay políticas, hay paquetes que incentivan la investigación, el desarrollo tecnológico. Hay oferta desde todos los sectores. La pregunta que les haría es, ¿qué sugerencias harían a la agenda política para mejorar y avanzar hacia este paradigma que mostraba ahora Hugo como la perspectiva futura a nivel de la economía, para insertar todo este componente de procesos, de conocimientos, de tecnologías en la economía? Yo brevemente, por favor, que desde su perspectiva como profesionales en sus áreas, en sus instituciones, ¿qué propuestas harían
para que a la política pública, por ejemplo, para que fueran puestos en la agenda. Gracias. Lo que mencionó Raúl es importante, pero él se refirió a los planes de cultivo. Y ahí como Vinagre no hemos tenido o no hemos desarrollado propuestas para este tipo de productos. Bueno, la priorización hace un par de meses, hace un par de semanas, se aprobó el Plan de Cultivo Nacional del Ministerio de Agricultura y la priorización está, bueno, hemos tenido hace una semana una reunión con el viceministro dirigida a generar planes de cultivos por cultivo específico, empezando por café y arroz. Por ahí va la tendencia. En relación a la biotecnología es lo mismo, no tenemos un plan o una agenda conjunta o coordinada de desarrollo competitivo en materia de biotecnología. Vemos que hay fondos concursables a través de Fondesic, a través de Produce, a través de PENIA, y no tenemos un horizonte claro en materia de biotecnología hacia dónde ir. Claro que hay horizontes sectoriales y perspectivas sectoriales que van a un determinado producto o proceso, pero lo ideal sería coordinar y trabajar conjuntamente en ello. Usted mencionó lo de patentes. Lamentablemente, pues en el Perú no ha existido una política de desarrollo competitivo basado en patentes. Pero a la fecha ya hay instituciones privadas, como hay una compañía, no sé si ustedes las conocen, Cosmos, la misma Universidad Peruana Cayetano Heredia, que a través del uso y el acceso a recursos genéticos están desarrollando procedimientos para en primer lugar, identificar metabolitos y si son aplicativos, desarrollar contratos de acceso para obtener patentes y licenciamientos. Yo pienso que la tendencia política es importantísima. Si no tenemos una agenda, un plan de desarrollo coordinado y conjunto, yo considero que vamos a seguir un poco atomizados y no vamos a llegar a ser competitivos en el mediano plazo. Bien, yo pienso también que sí, si bien es cierto, hay un fuerte componente necesario de parte del gobierno y de las políticas y sobre todo los instrumentos, también debe haber un fuerte compromiso por la parte de las personas que hacemos ciencias de estar convencidos de que nuestra biodiversidad o el valor de nuestra biodiversidad en realidad está en los genes. Es decir, ya no tenemos que ser tan conformistas de decir tenemos 1000 variedades, tanta cosa, y en buena hora que tienen un valor, por ejemplo, gastronómico que nos ha generado un boom económico, pero debemos proyectarnos más allá. Son los genes los que van a interesar y a eso apuntar en nuestros planes de investigación. Las patentes que vienen de China, todo ello, no las podemos reclamar porque no están hechas en base a los organismos, sino están hechas en base al escudriñamiento de los genes, de las vías metabólicas, y sobre eso no va a haber reclamo que hacer. Por supuesto, hay también una mayor inversión en ciencia y tecnología, pero se requiere más. Es decir, estamos hablando de atraer talentos, pero un profesional competente del extranjero no va a venir con los sueldos, desgraciadamente, que percibimos los profesores de las universidades. Entonces, estos planes que son útiles tienen que ir a la par de políticas que realmente hagan efectivo eso. Lo otro es respecto a los fondos, a la canalización de los fondos. Si bien es cierto hay inversión, pero la manera como se tienen que utilizar esos fondos, y para quienes vivimos de proyectos y todo, es un dolor de cabeza. Entonces, hay una ley de contrataciones del Estado que se aplica transversalmente a todos los procesos y sabemos bien nosotros que la investigación es de alto riesgo, entonces no podemos partir de encasillar la investigación y los planes de investigación bajo los formatos que nos exige el MEF y nos exigen todas estas normativas. Lo que nosotros hacemos en investigación en un año, en otros países lo pueden hacer en 2 meses, no porque no existan capacidades, sino porque lo que demoramos nosotros en comprar los equipos, en comprar los insumos, es básicamente hasta 10 veces el tiempo que respecto al acceso que tienen en el extranjero a todo eso. Entonces, sí están muy bien las intenciones, están las capacidades. Veo también con mucho gusto que cada vez hay más oferta por parte de las universidades de carreras basadas en ciencia, pero estas pequeñas coordinaciones o estos instrumentos y las políticas, por supuesto, tienen que ir a la par. Bien, para complementar sobre lo que ya dijo Grete, básicamente necesitamos inversión en la educación.
y por supuesto en la ciencia y tecnología. Eso nos dará la fortaleza para los patentes, para hacer valoración de los recursos genéticos que tenemos. No solo es describir, como dijo Greti, formas, colores, muchas variantes, sino cuáles son esos, los que son de valor, descubrir los genes, los procesos, ¿no? Entonces, eso es inversión, eso es ciencia, ciencia básica y ciencia aplicada. Entonces, el tema es simple, vamos a hacer más presupuesto para escuelas, las universidades y, por supuesto, la investigación. Entonces, no solo en Lima, por supuesto, Perú es altamente diverso en ecología. Tenemos que generar ciencia y tecnología en Amazonas, en la sierra, en la costa, pero no solo en la costa, norte, centro, sur. No es lo mismo costa norte que costa sur. Entonces, es necesario dar capacidades a las regiones. Por supuesto, podemos tener científicos, tecnólogos que pueden venir de otras latitudes. Está muy bueno, eso es lo que se espera para inyectar novedades, acelerar el proceso, pero necesitamos generar capacidades en el país. Y eso significa seguridad alimentaria y sobre todo soberanía alimentaria, con valoración de nuestros recursos genéticos y nuestra propia cultura. No hay que olvidarse de eso. Cuando hablamos de algodón, por ejemplo, casi cultivamos una mínima parte. 12.000 hectáreas tal vez ahora se cultiva en el país, cuando antes se cultivaba cerca de los 160.000 hectáreas. Todo el resto ahora importamos, ¿no? Para la industria. Importamos de India, pero por supuesto de Estados Unidos, que nos ofrecen de buena calidad, tipo Pima. Entonces la industria, por supuesto, por tema de costos, dicen, bueno, prefiero importar. Entonces ese es el tema, inversión y acompañamiento a la industria, al sector productivo de las universidades. Muchas gracias. Bueno, yo estoy de ese lado, así que no sé si puedo aportar mucho, pero no, totalmente de acuerdo con lo que han mencionado los colegas sobre tener estos planes de cultivo, planes de investigación, pero ya especializada en genética o micro, algo más pequeño que solamente determinar la cantidad de variedades que tenemos, ¿no? Totalmente de acuerdo con lo de simplificar los procesos de los fondos. Yo lo he sufrido del otro lado. Todavía no hemos podido hacer todo lo que queremos, pero lo que sí creo es que se necesita realmente un plan de acción para poder establecer las capacidades que existen en biodiversidad y poder, digamos, sacarles el jugo a esas capacidades. El marco regulatorio que tenemos actualmente es, digamos, no hemos podido tener permisos de acceso para investigar, digamos, la biodiversidad nativa. Es muy difícil y es por eso que a través de biopiratería se lo llevan a otro lado y lo investigan más fácilmente, porque ni siquiera nosotros le estamos dando permiso a los investigadores para hacerlo. Entonces hay que remirar todas esas cosas. Si queremos ser un país competitivo en estos temas, tenemos que investigar y tenemos que dejar que se investigue. Hay un fuerte componente de conocimiento tradicional que no lo estamos sacando todo el jugo que podemos sacarle, ¿no? Hay cosas que se saben, que mucha gente en los Andes, en la selva sobre todo, saben que lo ideal es poder comprobar científicamente lo que ellos ya saben, ¿no? Y por ende hay pocas patentes de productos de la biodiversidad, ¿no? Entonces, por ahí de repente establecer un mejor marco regulatorio, un poco que sea algo que sea más simple. Tenemos que mapear un poco la capacidad instalada de I+D en bio. Yo no he encontrado un documento que nos la muestre, no sé si y esto tiene que ser además actualizado continuamente, porque esto va avanzando. Tenemos que entender cuáles son la demanda de productos de alto valor, los principios activos que tienen estos productos y cuál va a ser la demanda por estos productos y estos principios en el futuro cercano y a mediano plazo en el mundo. Podemos ser proveedores de estos principios activos,
Sí podemos serlos, pero tenemos que saber hacia dónde, qué es lo que nos van a pedir para poder ir trabajando hacia eso. Por ahí son algunos de los aportes que te podría dar. Gracias, Gonzalo. Ya. Ahora sí, Hugo, de acuerdo a la experiencia del IICA, de acuerdo a la experiencia del IICA en los países de América Latina, viendo un poco esta pequeña reseña, esta pequeña muestra de lo que sucede en el Perú en materia de innovación, en materia de investigación en biotecnología, ¿qué te sugiere este panorama? ¿Cuáles serían algunas sugerencias, algunas propuestas que se harían para poder apuntalar hacia ese propósito de la bioeconomía? Nosotros lo que hemos insistido en el ICA es que sin una estrategia clara, sin una hoja de ruta nacional, todas estas cosas terminan siendo iniciativas individuales que tienen el peligro de pegar con pared. Es decir, aunque existan las capacidades en investigación, en ciencia, en biotecnología, que permitan estudiar los genes, aislar cada uno, digamos, de sus componentes, si no existe una estrategia que permita eso vincular con la empresa, ahí se quedó. O si existe la vinculación con la empresa, pero no existen los servicios financieros y de acompañamiento que permitan que ese emprendimiento tenga el tiempo necesario, es decir, los emprendimientos en bioeconomía o en biotecnología tienen características muy particulares, que no se les puede aplicar los mismos requisitos que tiene un sistema bancario regular, por ejemplo. Necesitan de coaching, necesitan de acompañamiento, necesitan de capital semilla, necesitan, etcétera. Si eso no está dentro de una misma estrategia, ahí pegó. E inclusive, aunque tenga eso, pero si estamos enfocando en productos que no tienen potenciales de mercado, digamos, ahí llegó. Es decir, todos son una cadena de sucesos, una cadena de eventos, que si las hojas de ruta no están claras para encadenar ese montón de componentes que contribuyen, digamos, en lo que terminamos es en estrategias aisladas. ¿Qué es lo que nosotros estamos proponiendo? Y es más o menos parte de lo que ustedes mismos han dicho. Esto tiene que empezar por una estrategia país. ¿Qué hicieron los países europeos? ¿Qué hizo Alemania? Alemania lo primero que hizo es identifiquemos cuáles son aquellos aprovechamientos que me son posibles. ¿Y que me son posibles a partir de qué? Bueno, a partir, y ustedes lo mismo lo han dicho, a partir de unos elementos viabilizadores. Es decir, cada modelo de aprovechamiento de la bioeconomía tiene algunos elementos que son viabilizadores. ¿Cuáles son los modelos de aprovechamiento? Más o menos los que yo dije rápidamente. Podemos irnos por la ruta de las biorefinerías. Es decir, utilizar la biomasa para generación de energías y algunos productos, jabones, cosméticos, alimentos de animales, etcétera, ¿no? Es decir, utilizar toda la biomasa en todas sus formas posibles, para todas las formas de energía posibles. Eso requiere una estructura productiva particular. ¿Qué estructura productiva? La que me genera la mayor cantidad de biomasa para hacer ese aprovechamiento. Puede ser en etanol, o puede ser en biodiesel, o puede ser en biogás, o puede ser en lo que sea, pero digamos, eso parte de una estructura productiva definida. Yo no puedo pretender hacer biodiesel si mi estructura productiva actual está basada en maíz o en etcétera, ¿no? Entonces, hay que tener muy claro cuáles son las capacidades que como país tenemos y cuáles son los requerimientos que cada ruta de aprovechamiento exige y que son indispensables. Si nosotros queremos tener un aprovechamiento de la biodiversidad, es decir, que es un aprovechamiento de la biodiversidad, una domesticación, una multiplicación, una incrementación de los mercados internacionales, hay otros países que han ido por esa misma ruta y ya hay lecciones aprendidas. Y me gustó mucho lo que ustedes decían, recurramos a la experiencia internacional. Hay países que están mucho más avanzados que nosotros. Y hay países que han pasado por esta misma ruta. Pero entonces primero identifiquemos cuáles son esas rutas para las cuales tenemos capacidades, cómo otros países lo han hecho, y sumemos eso al tema de prospección de mercado. Es decir, cuáles son aquellos productos que presentan un mejor panorama a partir de lo que nosotros tenemos. Eso me debería definir una hoja de ruta, digamos, nacional. En el ICA lo que hemos planteado es primero definamos esa hoja de ruta. Entonces estamos construyendo una herramienta que permita hacer un diagnóstico rápido y definir esa hoja de ruta. Eso esperamos tenerlo posiblemente para el primer semestre del año entrante. Con esa hoja de ruta podemos trabajar en dos niveles. Hay un nivel macro, que es el marco normativo, regulatorio, institucional, que ustedes mismos lo han dicho. Yo puedo querer irme por un sendero de aprovechamiento de biorefinerías, pero si hay impedimentos para el uso
de etanol en el combustible nacional pegue con pared, porque el mercado doméstico es el que me dinamiza esa cadena. Eso es un tema de normativa nacional, por ejemplo. Por ejemplo, Argentina. Argentina es fuertísimo en bioinsumos y sobrepasa la capacidad de uso de bioinsumos. Entonces quiere comerciar bioinsumos con sus vecinos, Paraguay, Uruguay, y ellos están interesados. Pero no hay un marco normativo regional, no hay una norma códex que permita el comercio de bioinsumos, porque bioinsumos no es un producto, digamos, para el cual hayan reglas claras para el comercio en la región sur. Entonces, ¡puf!, ahí paró la cadena. Es decir, maté la viabilidad del negocio. Eso es marco normativo político. Entonces, trabajemos en ese marco normativo político. Eso es lo que me va a viabilizar y lo que me va a dar sentido a una cosa que sea una buena idea o a una cosa que tenga potencial. Y el segundo es, trabajemos en incentivos para las cadenas específicas. Entonces, ya identificamos que esta es mi ruta y que mi ruta es el aprovechamiento de residuos cítricos para la generación de tal cosa. Brasil es el mayor productor de jugo de naranja. La mitad de la biomasa de una naranja se desperdicia. Entonces, evidentemente, ellos tienen ahí un enorme potencial de energía que puede ser utilizada en otra cosa. Esos son instrumentos de cadena. Pero antes que eso va el marco regulatorio. Entonces, nosotros lo que hemos es... bueno, y me faltaba el primer elemento. El primerísimo elemento, el elemento cero. Tenemos que posicionar estos temas en la mesa de los tomadores de decisión. Nosotros, hasta que el tema de bioeconomía no se visibilice y se identifique cuál es su potencial y por qué es esta ruta, todo lo demás cae en un saco hueco. Entonces, visibilicemos la importancia del concepto, construyamos hojas de ruta estratégicas nacionales que permitan que todos los esfuerzos se integren. Tercero, apoyemos en la construcción de marcos normativos y políticos que viabilicen. Y cuarto, instrumentos para las cadenas específicas que tengan potencial. Muchas gracias, Hugo. Excelente síntesis para lo que ha sido este conversatorio. Yo creo que quedan inquietudes bastante marcadas después de haber escuchado la conferencia de Hugo y los conceptos de los panelistas acá presentes. Creo que está el marco de condiciones diseñado, un país megadiverso, un país con una cantidad de información encriptada en lo que mencionaba Grita como los genes. Cuando hablamos de genes hablamos de información que tiene una perspectiva estratégica importante de acuerdo a lo que se presentaba acá, de acuerdo a las demandas, desafíos que tiene la humanidad hacia el futuro. Ese patrimonio natural existe aquí en el país y aquí, como se decía, hay que buscar un consenso entre academia, entre investigadores, innovadores, productores, industriales y especialmente a nivel de la política para hacer de que verdaderamente se empiece a generar un espacio para que este paradigma, este nuevo concepto, este nuevo perfil de modelo económico se haga evidente en el país en el corto plazo, sobre todo aprovechando la oportunidad de ser poseedores de ese patrimonio natural tan importante que es la biodiversidad. Sería una segunda oportunidad aplazada, ¿no? Ya lo hicimos con las materias primas, con los minerales que se fueron como insumos, como materia prima para los mercados, y de eso poco se ha percibido a nivel del bienestar de las poblaciones. Ahora viene la segunda oportunidad, la segunda ola, con esto del concepto bio, donde somos soberanos, tenemos la máxima riqueza y donde el potencial y la esperanza no solamente del país, sino de la humanidad está puesta en lo que podamos hacer con esa información que está generada en ese mundo de la biología. Yo creo que esa ha sido la enseñanza más importante de este diálogo que hemos tenido. Les agradecemos mucho a los panelistas, a Hugo por su contribución y a ustedes por haber escuchado atentamente. No sé si haya preguntas del público. Sí, justo quería, por favor, con tranquilidad, justo lo que hemos venido hablando es el tema de cómo gobernar, cómo hacer política. Sé que todos quieren participar inicialmente y esto es parte de este proceso porque no se ponen de acuerdo, si se dan cuenta. Entonces, yo puse unas reglas de juego, ¿no? Voy a responder una pregunta, vamos a lanzar una pregunta y de ahí, dependiendo del tiempo, de repente una más. La primera pregunta está vinculado al tema de cómo la bioeconomía, ¿no?, puede ayudar a mejorar la calidad de vida de las personas de la Amazonía. Bueno, y no está Luis Campos Vaca de repente, pero si alguien se aventura a dar alguna respuesta,
sería estupendo. Ya, lástima que no estuvo Luis acá. Yo tuve oportunidad de escucharlo hace un par de semanas en Expo Amazónica, en Pucallpa. Y sí, queda uno sorprendido las cosas que se están moviendo allá en el IAP, materia de investigación, con productos especialmente de la biodiversidad en el área forestal, con la dotación de infraestructura que han adquirido en los últimos años. Tienen laboratorios de biología molecular, están en la cresta del conocimiento. Falta capital humano, ellos se reconocen, falta formación de capacidades. Esa es una gran brecha que hay en el país. Necesitamos hacer un gran esfuerzo en los próximos años para formar capital humano en este tipo de especialidades, en este tipo de ciencias. Y además el IAP cuenta con un instrumento muy importante para ese tipo de investigaciones. No sé si conozcan que el Big Data que tiene el IAP, no sé si todos los investigadores lo conozcan, pero es uno de los más importantes de América Latina, creo que es el segundo más grande de América Latina. Tiene una capacidad de procesamiento de billones de datos por minuto, por segundo, que es importante para este tipo de investigación de la que se ha hablado acá. Eso está instalado en Iquitos, pero ese es un problema. También estuve la semana pasada hablando sobre papa en Huancayo y veíamos, presentaba el CIP, una cantidad también de investigaciones que uno queda deslumbrado, 50 años de investigación sobre papa nativa peruana, y estaba el INIA al otro lado y también investigación sobre papa. Pero uno dice, bueno, pero la papa le va mejor en la zona subtropical, aquí en la zona donde es el origen, las cosas andan mal. Tenemos todavía 15 toneladas por hectárea, por ejemplo, y miles de problemas de tipo fitosanitario. ¿Dónde está el punto allí? Investigación está ahí. Tenemos el Centro Internacional de la Papa, que es el centro mundial, donde se acumula, se concentra el conocimiento sobre tubérculos andinos, etcétera. Entonces, esos son problemas que hay que mirar, porque muchas veces no es falta de conocimiento, de que no haya esa oferta, sino es la coordinación, la forma como se pueden empezar a crear lo que llaman hoy las redes de conocimiento, que es muy importante en este conocimiento, porque aquí se vertebran muchas disciplinas, se vertebran muchas ciencias, y esto es algo que, por ejemplo, para el caso de la Amazonía, hay cantidad de investigaciones, por ejemplo, sobre los frutales amazónicos, sobre el camu camu, sobre el aguaje, sobre el copoazú, sobre una cantidad de productos que afuera están reconociendo que son productos que tienen un potencial gigantesco desde el punto de vista de lo que llaman aquí los metabolitos secundarios. Pero aquí solamente estamos pensando en la pulpa, en el jugo, en el chupete, en una agregación de valor que uno lo ve en todas las ferias permanentemente, pero uno dice, ¿dónde está el conocimiento? ¿Dónde está la ciencia agregada a este tipo? Tenemos aquí en el país casi 9 millones de hectáreas de palmas de aguaje. El mundo hoy se está peleando el aceite que viene del aguaje, hoy el sachainchi. Los coreanos están locos por el sachainchi, demandan todo el sachainchi, pero el sachainchi ya no se ofrece de parte del Perú. El sachainchi se compra en Ecuador, se compra en Colombia, las empresas lo procesan acá y lo llevan para el mercado internacional. Entonces ahí es donde hay que mirar y hay que sentarse todos los eslabones de la cadena y pensar con el sector de la política cómo se hace algo más conducente, algo que vaya en beneficio realmente de las poblaciones que han cuidado la biodiversidad, como el caso de las poblaciones amazónicas. Entonces hay un esfuerzo grande desde el IAP. El IAP se ha concentrado básicamente en la Amazonía y ahí hay un bastión de información que hay que poner en valor y hay que acercar a la industria. El tema del paiche, por ejemplo, fue un tema que resolvió el IAP con entidades de investigación científica a nivel internacional. Esa investigación duró 10, 15, 20 años. Hoy el paiche es un producto importante que está potenciando muchos emprendimientos en la zona de la Amazonía. Pero para eso hubo una investigación previa muy fuerte y ese conocimiento lo puso el IAP. Y eso ha servido hoy para mejorar la situación de muchas comunidades que viven de la acuicultura, por ejemplo. Entonces, hay muchos ejemplos de la oferta de biodiversidad, de la posibilidad de biodiversidad, pero falta involucrar más el interés del sector privado, el sector empresarial, del sector de innovación para agregarle mayor valor a esos productos. El caso del camu camu, por ejemplo. Camu camu es un producto de un alto valor, tiene alta concentración de ácido ascórbico,
es el mayor del planeta en concentración de ácido ascórbico. Se ha hecho una investigación larga, pero todavía no logra que ni siquiera que el producto entre como jugo natural aquí en el mercado de Lima. Lo conocen más afuera en el Japón, lo conocen más afuera en Europa como un producto transformado en medicinas, en medicamentos o en otro tipo de productos nutricionales que aquí adentro solamente lo conocemos como el jugo. Entonces, sí se ha hecho un esfuerzo para el tema de la Amazonía, sin embargo, ahí hay una gran brecha entre esa Amazonía y el sector de investigación, sobre todo que se encuentra aquí alojado en el centro del país. Solo para complementar, eso tiene que ver también con la infraestructura. No es tan fácil llegar a nuestra Amazonía y sobre todo circular en ella, por un lado. Otro tema importante es la desertificación en Amazonía. Necesitamos agua, necesitamos regar. Antes, hace 10 años, no se pensaba mucho en eso. Ahora tenemos problemas de sequía en nuestra Amazonía. Otro tema muy importante con la población. Niños de menos de 3 años tienen problemas de nutrición. 60% de niños de nuestra Amazonía, especialmente aquellos que hablan lenguas nativas, ayánica, coniego, etc., tienen ese porcentaje lamentable de desnutrición. Es una deuda histórica para atender a nuestra Amazonía. De hecho, eso tiene que ver con la atención con decisiones políticas, por supuesto, infraestructura en primer lugar, reordenamiento territorial para sembrar café, cacao, palma aceitera, o preferimos otros que son más adaptados en la zona. Eso sería, gracias. Una última pregunta y sí, perdón. Nada más para hacer un comentario rapidísimo de 30 segundos. Hay algunos tipos de aprovechamiento de la bioeconomía que tienen que ser obligatoriamente en el territorio rural donde la biomasa se genera. Por ejemplo, biorefinerías. Biorefinerías, el traslado de la biomasa es tan caro, es tan costoso, que si uno lo aleja mucho de donde esa biomasa se genera, pierde sentido económico. Es decir, el modelo deja de ser rentable. Entonces solamente puedes procesar el biodiesel o el etanol a una distancia máxima de 45 millas. Después de ahí el costo de transporte te come la ganancia. Entonces ahí sí la bioeconomía se convierte en un modelo de crecimiento del territorio rural, porque evidentemente la inversión tiene que relocalizarse en el territorio. Eso genera nuevos empleos, nuevas oportunidades para los jóvenes, nuevos tipos de trabajo. En biodiversidad no necesariamente sucede eso. Entonces, ese es el riesgo, es decir, no se procesa ahí el conocimiento, no se procesa ahí. Y ahora, considerando ese tipo de cosas, hay varios países que están muy preocupados por eso. De hecho, hay una convención en el tema de recursos biológicos que está peleando eso, es decir, de quién debería ser la patente o de quién debería ser los derechos, de el que generó, digamos, del dueño de la biodiversidad o de el que generó el conocimiento para obtenerle la información sobre esos genes. Y de hecho, me parece que en los próximos años mucho de eso será la discusión, es decir, los países dueños de la biodiversidad están reclamando parte de ese derecho, del que haber sido creado ahí. Sí, miren, solamente 2 preguntas van a ser dirigidas y sí les pido bastante, que sean muy puntuales, ¿no? Para ya poder cerrar el panel. Uno es el emprendimiento en biorefinerías, ¿no? ¿Cómo impulsar emprendimiento en biorefinerías? Nosotros con Gabriel estuvimos el año pasado en Francia en el Hello Tomorrow y encontramos por lo menos 15 emprendimientos que solo son biorefinerías. O sea, son empresas que o hacen los bioreactores o que trabajan los startups, ¿no? Y que se dedican a ese negocio, ¿no? Y son empresas multimillonarias, emprendimientos tecnológicos, ¿no? Y bueno, lo tenían muy claro, ¿no? Europa empujando con fuerza y estaban empresas como Airbus, ¿no? Por mencionar de otros sectores, que son los inversionistas principales, ¿no? de estos campos. Entonces, ahí la pregunta es, ¿cómo podemos impulsarlo? Y quizás esta pregunta se lo haría a Greti y a Gonzalo, que ha tenido bastante experiencia en el tema de emprendimiento. Muy puntuales, por favor. Sí, como ya ha mencionado Hugo, el tema de biorefinerías pasa por un reordenamiento y una organización alrededor de los centros de producción. Y efectivamente en el país, el sector de la Amazonía, por ejemplo, es un gran productor no solamente de frutos nativos, sino también abordando el problema de la deforestación. Ahora hay iniciativas de introducción de especies con fines de reforestación. Y yendo hacia un tema muy puntual, eso está generando
un problema de contaminación, porque estas especies ya están en la etapa de cosecha, obviamente están siendo procesadas para los usos clásicos de muebles, etcétera, están generando residuos de acerría en ingentes cantidades, se están botando a los ríos. Entonces, estamos trabajando ahí en un proceso de concientización, de decir, ustedes están botando plata a los ríos, por lo tanto, intentemos generar un modelo de biorefinería en la cual no vamos a restar valor a su madera, a su principal producto, pero vamos a agregar un valor a aquellos residuos que ahora están desperdiciando y que además están generando un problema de contaminación. Entonces, estamos tratando de articular con CITE Madera, con CITE Forestal y algunos sectores productivos orientados nuevamente al sector textil para tratar de realizar un emprendimiento en ese sentido. Esto mismo puede hacerse en la sierra con otros productos, papa, por ejemplo, algunos u otros productos amiláceos en los cuales se puede incluso plantear estrategias de producción, por ejemplo, de etanol de primera generación, que para empezar sería más viable, ¿no? Sí, ahí yo veo como que dos espacios. Uno es en las zonas, digamos, de producción, de la producción alimentaria, agrícola sobre todo, en donde desde, por ejemplo, en el CITE agroindustrial en Majes, tenemos algunos experimentos con bioreactores que se están dando pequeña escala, hay otros de más grande escala, pero sobre todo ahí lo importante es hacer el extensionismo tecnológico, es decir, pasarles a los agricultores de esa zona tecnologías que ya sabemos que funcionan, que ya existen, y traspasarles ese conocimiento para que ellos lo puedan aplicar ahí. El otro espacio es, digamos, en las zonas de consumo, en las ciudades, ¿no? Y ahí hay un par de startups interesantes. Simba, que lo que hace es reciclar los residuos de los restaurantes, va y recoge los residuos y lo transforma en bioenergía. Y nuestras amigas de X-Runner, que lo que hacen es instalar estos baños secos en, digamos, las afueras de Lima, en los cerros de Lima, donde vive mucha gente que no tiene conexión a agua y desagüe. Ellos les instalan baños secos y luego recogen los residuos y lo transforman en bioenergía a través de algunos procesos los cuales ellos utilizan. Entonces, ahí es un poco están haciendo cosas nuevas digamos, en las ciudades con los residuos, y la otra es utilizar los conocimientos, las tecnologías que ya existen en las zonas rurales para que puedan aprovechar eso de ahí. Una cosita más, que nosotros en el laboratorio de biotecnología del ITP en Ventanilla tenemos un bioreactor que estamos trabajando junto con la cooperación española, estamos investigando para poder entender cuáles son, digamos, las mejores combinaciones de insumos para los biodigestores que se podrían estar instalando en zonas rurales, ¿no? Entonces, hay un trabajo ahí que estamos haciendo que podría ser más. Y bueno, la última, que es una pregunta más de corte institucional para Hugo Chavarria. La pregunta es, y quizás tú por tu experiencia internacional, ¿qué tanto puede contribuir un Ministerio de Ciencia y Tecnología o Innovación a impulsar este tipo de políticas en bioeconomía en los países? O incluso quizás de lo que tú has visto, ¿no?, ¿qué tanto han ayudado en los países que ya existen estos ministerios? Muchísimo, muchísimo. No, pueden ayudar muchísimo porque evidentemente el eslabón, como yo les decía, siempre hemos querido incrementar la eficiencia, siempre hemos querido incrementar el uso, siempre hemos querido ver más allá, pero hoy lo que hace posible todo eso es el conocimiento. Y evidentemente los ministerios de Ciencia, Tecnología e Innovación son los principales promotores, digamos, a nivel nacional de ese conocimiento. El enorme reto es cómo enganchar eso con la capacidad empresarial del país, es decir, que no se queden, como ustedes mismos lo decían, que no se queden en investigaciones y conocimientos aislados. Nosotros siempre teníamos un dicho, es investigando de la pata derecha del cangrejo rojo, sino, digamos, que sea en cuestiones con aplicabilidad real, es decir, cómo fomentamos ese diálogo entre la generación del conocimiento y la necesidad del mercado.
Digamos, ahí es donde está el enorme reto. Y y yo decía al inicio, eso solo será posible si el trabajo del Ministerio de Ciencia y Tecnología, el trabajo de las instituciones de investigación, del Ministerio de Agricultura, etcétera, responden a una estrategia o a una hoja de ruta nacional que parta de cuáles son las potencialidades país y a dónde nos queremos enfocar. Es decir, si esa generación de conocimiento vamos a ir en 6 cadenas, porque esas 6 cadenas fueron las que se identificaron que tenían enorme potencial para la generación de productos autóctonos, no sé qué, de bioenergías, de cosméticos, etcétera. Ahí es donde deben amarrarse todos los esfuerzos institucionales. El Ministerio de Ciencia y Tecnología evidentemente es el punto de partida, pero tiene que estar encadenado al resto con el objetivo final de llegar al mercado de una manera rentable y sostenible. Muchas gracias, Hugo. Muchas gracias al panel. Por favor, les pido un aplauso. Todas las preguntas que están... Yo leí en algún panel anterior que dijeron, esta pregunta no la van a responder. No se preocupen, de verdad las vamos a responder todas, ¿no? Incluso vamos a reunirnos con las instituciones porque algunas son bien puntuales, ¿no? Después, por favor, todos los comentarios. Solamente quiero pedir, por favor, si pueden ponerse de pie, porque les vamos a hacer un presente, un recuerdo del evento a cada uno de los panelistas por su presentación. Nuevamente les pido un aplauso. Muchas gracias por acompañarnos.